bienvenidos, gracias por estar con nosotros otro día más. En esta ocasión vamos a estar contestando algunas de las preguntas que nos habéis hecho llegar en relación sobre todo los padres queriendo alguna información respecto a sus hijos CTCs. Así que vamos a intentar contestar de acuerdo a nuestra experiencia y esperamos que sea de ayuda para vosotros. Guille, la primera pregunta que nos hacen dice así: ¿qué pueden hacer los padres si sus hijos se niegan a hablar el idioma del país de procedencia o se niegan a vestir de acuerdo a las pautas culturales de los padres? Sí, eso es buena pregunta. Son dos preguntas, o vamos a contestarla en dos formas o en dos. Uno primero es el tema del idioma. No es controversia, pero sí hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Hay aquellos que dicen que si tú hablas un idioma en casa, por ejemplo el portugués, ¿no? Y luego en el país adoptado pues hablan otro idioma. En el caso aquí de España, pues portugués y español. Hay aquellos que dicen que tienes que enseñarle a los niños el idioma académico. En este caso es el español que están estudiando. Y eso es cierto, hay que enseñarles el idioma académico. Pero eso lo aprenderán en el país adoptado. Yo soy de los que pienso que hay que enseñarles el idioma de su herencia, en este caso usando el ejemplo del portugués. En casa se le habla portugués, pero no necesariamente se le pide que responda en portugués. Se le habla en portugués y si responde en español, se le puede decir, y eso en portugués se dice de esta forma, porque lo que estás haciendo es reforzando. Ahora, una cosa es hablar el idioma en casa y que ellos lo vayan cogiendo. Otra cosa es forzarles a responder. Y el problema viene cuando les fuerzas a responder. Pues si les fuerzas a responder, empieza ese idioma a tomar un cariz negativo. Y eso no quieres hacerlo. No quieres que ellos identifican el portugués, como el ejemplo que estamos usando, con lo negativo. Bueno, no sé, tu opinión, a ver, ¿qué dices? No, es siempre la idea de forzar no es positivo, porque normalmente la reacción que conseguimos es la contraria, que es la del rechazo. Entonces es mejor potenciar que ese idioma sea un idioma que ellos van conociendo porque nosotros somos los que lo hablamos, y animarles a que respondan en la manera en que les resulte más cómodo, pero como bien ha dicho Guille, diciendo, y eso tú le dices, y eso en portugués se dice así. Y entonces es una manera sin rechazo, sin violencia, por así decirlo, en la que tú estás reforzando, porque a lo mejor el niño directamente no te contesta en ese idioma pues porque no sabe cómo hablar en ese idioma. O le da vergüenza. O le da vergüenza, que es otra de las cosas que se debería intentar saber. ¿Por qué el niño no está respondiendo, o el adolescente, en el idioma que tú quieres potenciar? ¿Qué está pasando? A lo mejor es que ha habido rechazo en el instituto, o a lo mejor es directamente que no se siente cómodo pues porque no tiene suficiente vocabulario. Entonces aprovecha esa oportunidad no para echarles la bronca, decir es que en esta casa se habla portugués, sino directamente aprovechar esta oportunidad como una coyuntura para fomentar la comunicación. Y decir, ¿qué pasa? ¿Por qué te resulta más difícil? ¿Cómo te puedo ayudar? Entonces, utilizarlo como una posibilidad para que sea una posibilidad de conexión en vez de autoritarismo, que lo que vamos a conseguir sería posiblemente el efecto contrario. Y para terminar esta respuesta, un ejemplo. Tenemos un caso muy conocido
donde tienen 2 hijos, tienen una niña con 2 años y pico y tienen un niño con 9 meses. El padre, que viene de Brasil, le habla en portugués. La madre le habla en inglés. Viven en Galicia y en el colegio les enseña gallego, La escuela infantil. la escuela infantil, pero luego tiene muchos amigos españoles. Entonces la niña contesta al padre en portugués, a veces en inglés, otras veces en gallego, no tanto, pero sí en español. A la madre igual, mezcla palabras, es decir, en español usa palabras de portugués, etcétera, etcétera. Pero en vez de ser, es algo positivo, no es algo, no voy a decir que es un juego, pero es algo positivo, y los padres no les dice cuando contesta en inglés, en vez de contestar en portugués, pues no le dice qué mal, ¿no? Eso sí, cuando ella contesta en un idioma, el padre o la madre le dice, y eso en ese idioma se dice de esta forma, y lo va reforzando. Es un ejemplo, puedo hablar de otro ejemplo de padres que su hija habla italiano, alemán, español e inglés, y empezó desde que era enana. Sí, el miedo aquí es que dice, bueno, es que no va a aprender ningún idioma bien, es que va a mezclarlos. Sí, durante un periodo de tiempo eso es cierto, pero es que pasa a todos los niños, solo con un idioma, que ellos van aprendiendo y adquiriendo más seguridad en ese idioma conforme van creciendo. Igual si tienen varios idiomas van a ir adquiriendo más seguridad, más vocabulario, como para ir sabiendo qué palabras usar cada vez que se está hablando en un lenguaje o en otro. Lo importante, lo que nosotros queremos transmitir, es quitar la connotación negativa de un lenguaje o del otro. Todos los lenguajes. Competencia los unos. Exacto, no es una competición, no es tampoco ver cuál es más importante ni nada. Es aprovecharlo como una posibilidad de comunicación, porque muchas veces lo que puede ocurrir también es que al niño se le dice, es que no se dice así, y lo que el niño acaba haciendo es no diciendo nada. Entonces no queremos eso, lo que queremos siempre es fomentar que haya comunicación, sobre todo entre padres e hijos.